Los documentos recientemente descubiertos en los archivos del antiguo condado de Blackwater revelan una historia que las autoridades ocultaron durante más de 140 años. Una verdad tan perturbadora que fue deliberadamente borrada de los registros oficiales y de la memoria colectiva. Según testimonios encontrados en el diario personal del Dr. Thomas Willoughby, fechado en 1878, los eventos que tuvieron lugar en el asentamiento minero de Deadman's Creek contradicen completamente la versión que los historiadores han perpetuado durante generaciones. Las cartas selladas descubiertas en una caja fuerte bajo las ruinas de la antigua oficina del sheriff contienen pruebas de una conspiración diseñada para ocultar los verdaderos acontecimientos que culminaron en lo que algunos testigos describieron como la noche más sangrienta en la historia del territorio. Estos documentos, preservados por descendientes de los pocos supervivientes que juraron silencio, ahora salen a la luz para revelar cómo un hombre marcado por la naturaleza como monstruo demostró poseer más humanidad que todos aquellos que se consideraban civilizados. Lo que los libros de historia nunca contaron fue que la llamada Massacre de Deadman's Creek no fue obra de indios hostiles o bandidos mexicanos, sino el resultado del odio colectivo contra dos almas solitarias cuyo único crimen fue encontrar consuelo mutuo en un mundo determinado a destruirlos. Esta es la evidencia enterrada durante más de un siglo, la verdadera historia de Elías el Jorobado y la dama alemana. Elias Thornton nació durante una tormenta de nieve particularmente violenta en las afueras de Deadman's Creek en el invierno de 1850, fruto de la unión entre un minero tuberculoso y una prostituta de salón que murió durante el parto. Los registros médicos encontrados sugieren que una complicación durante el alumbramiento causó la severa deformidad que marcaría su existencia para siempre. Su padre, incapaz de soportar la vergüenza de haber engendrado lo que consideraba una abominación, lo abandonó en las puertas de la iglesia local antes de perderse en una ventisca. Nunca más visto. El reverendo Malcolm Pierce, conocido por su piedad cristiana en los sermones dominicales, pero no por practicarla, relegó al pequeño jorobado a vivir en el establo, alimentándolo con sobras y encargándole las tareas más degradantes desde que tuvo edad para caminar. Los testimonios de ancianos que vivieron en esa época revelan que desde temprana edad Elías mostraba una extraordinaria habilidad manual, capaz de reparar cualquier objeto roto que cayera en sus manos. Esta habilidad, sin embargo, no mitigaba el desprecio que enfrentaba. Según las confesiones tardías del viejo herrero Stephen Blackwood, encontradas entre sus pertenencias tras su muerte, Elías era rutinariamente acusado de traer mala suerte al pueblo. Cuando el ganado enfermaba, cuando las vetas de oro se agotaban, cuando los niños nacían muertos, los habitantes de Deadman's Creek señalaban al jorobado. Para cuando Elías alcanzó los 20 años, vivía en una pequeña choza a las afueras del asentamiento, sobreviviendo gracias a su capacidad para reparar botas, herramientas y cualquier objeto que los mineros le traían, siempre evitando su mirada, siempre dejando el pago en el suelo para no tocar su mano, siempre murmurando protecciones supersticiosas al alejarse. Los diarios del Dr. Willoughby describen a un hombre de extraordinaria fuerza física, a pesar de su deformidad, con manos grandes y callosas, pero capaces de trabajos de extrema delicadeza, especialmente en la reparación de relojes y mecanismos complejos. Willoughby, uno de los pocos que trataba a Elías con un mínimo de decencia, consignó que tras la epidemia de viruela que azotó el asentamiento en 1875, Elías fue el único que se atrevió a ayudar a enterrar a los muertos, cuando todos los demás huían por temor al contagio. Sin embargo, este acto de valentía fue recompensado con más sospechas, pues su inmunidad a la enfermedad solo reforzó los rumores de que tenía pactos con fuerzas oscuras. El reverendo Pierce, lejos de defender a su antiguo pupilo, alimentaba estas supersticiones desde el púlpito, describiendo las deformidades físicas como manifestaciones externas de la corrupción del alma. Las cartas encontradas revelan que Pierce tenía motivos personales para este comportamiento, pues documentos firmados por el banquero local demuestran que el reverendo se había apropiado de fondos destinados al cuidado de huérfanos como Elías durante 2 décadas, enriqueciéndose mientras los condenaba públicamente. La llegada del invierno de 1878 marcó el principio del fin para la frágil existencia de Elías. Según los registros de la compañía de diligencias Western Trail, una tormenta sin precedentes azotó la región durante la primera semana de diciembre, obligando a un carruaje en ruta desde Denver a buscar refugio en Deadman's Creek. Entre los pasajeros viajaba Annalise Müller, una joven de 23 años oriunda de Hamburgo, Alemania, quien según los documentos de inmigración hallados, había abandonado su país tras romper un compromiso matrimonial con el hijo de un influyente industrial. Las cartas personales de Annalise, preservadas por su prima en Alemania y recientemente donadas al Museo del Condado, revelan que su prometido, Gustav Riker, era un hombre violento que la había golpeado brutalmente cuando ella expresó dudas sobre el matrimonio.
Escapando de la vergüenza familiar y de la influencia de los Riker, Anneliese había vendido las joyas heredadas de su madre para comprar un pasaje a América, donde planeaba establecerse como maestra de idiomas y música. La belleza de Anneliese, descrita en múltiples testimonios como extraordinaria, con cabello rubio como el trigo maduro y ojos de un azul tan profundo como el cielo de verano, causó inmediata conmoción en el pueblo. El sheriff William Tanner, viudo de 45 años, conocido por su temperamento volátil y sus frecuentes visitas al burdel local, declaró en el registro oficial que ofreció a la señorita Mueller alojamiento en la habitación trasera de su oficina, oferta que ella declinó educadamente, prefiriendo la modesta habitación sobre el salón que la viuda Cooper rentaba ocasionalmente. Lo que los registros oficiales no mencionan, pero que las cartas privadas del ayudante del sheriff revelan, es que Tanner había desarrollado una obsesión inmediata con la joven alemana, observándola desde la ventana de su oficina durante horas y enviándole regalos que ella cortésmente rechazaba. No fue el único, pues según el diario de la viuda Cooper, docenas de mineros comenzaron a asearse, afeitarse y comportarse con inusual decoro en presencia de Anneliese, quien trataba a todos con igual amabilidad, pero mantenía una distancia prudente. 3 días después de su llegada, mientras la tormenta continuaba azotando la región, Anneliese decidió caminar hasta la tienda general para comprar hilo y tela, con la intención de ocupar su tiempo confeccionando un vestido nuevo. Los documentos policiales, notablemente incompletos sobre este incidente, mencionan que fue interceptada en el camino de regreso por 3 hombres identificados como Joseph Blackwood, hijo del herrero, Thomas Quinn, cantinero del salón Golden Nugget, y Francis Weber, buscador de oro sin éxito conocido por su afición al whisky y las peleas. Según la declaración oficial, los hombres simplemente intercambiaron saludos con la señorita Mueller antes de continuar su camino. Sin embargo, el testimonio escrito de Martha Wilson, esposa del tendero, cuenta una historia completamente diferente. Observando desde la ventana trasera de su casa, Martha presenció cómo los 3 hombres rodearon a Anneliese, cómo Blackwood intentó tocar su cabello mientras Quinn bloqueaba su camino. Cuando Anneliese intentó pasar, Weber agarró su bolso, encontrando dentro una pequeña bolsa con monedas de oro, sus últimos ahorros. Lo que comenzó como acoso se convirtió rápidamente en robo, y cuando Anneliese intentó recuperar su dinero, Quinn la golpeó con tal fuerza que cayó inconsciente sobre la nieve. Martha Wilson, temerosa de represalias, no informó lo que vio, pero escribió todo en su diario personal, añadiendo que los hombres arrastraron a Anneliese hacia un callejón entre edificios, donde la despojaron de sus pertenencias, incluyendo un medallón con la fotografía de su madre fallecida. Creyéndola muerta o convencidos de que moriría pronto por el frío, la abandonaron allí. El destino quiso que Elías, regresando a su cabaña tras entregar unas botas reparadas, escuchara un débil gemido proveniente del callejón. Los registros médicos del Dr. Willoughby confirman que Anneliese sufrió una severa contusión en la cabeza, 3 costillas fracturadas y principios de congelación en manos y pies. Lo que el informe oficial no menciona es que fue Elías quien la llevó hasta su humilde choza, encendió un fuego abrasador, preparó cataplasmas de hierbas para sus heridas según las enseñanzas de una anciana nativa, que años atrás había curado su propia pierna fracturada, y veló por ella durante 3 días y 3 noches, sin descanso. Cuando Anneliese finalmente recuperó la conciencia, se encontró en un espacio pequeño pero impecablemente limpio, con pieles de animales protegiéndola del frío, y un hombre de aspecto aterrador, pero ojos increíblemente amables ofreciéndole caldo caliente. La historia oficial, publicada semanas después en el periódico del condado, afirmaba que Anneliese Mueller había sido secuestrada por el deforme Elias Thornton, quien la mantuvo cautiva con propósitos inmorales. La verdad, revelada en las cartas que Anneliese escribió pero nunca pudo enviar, era radicalmente diferente. Durante las semanas que pasó recuperándose, descubrió en su salvador una mente brillante, atrapada en un cuerpo traicionado por la naturaleza. Elías nunca había aprendido a leer, pero escuchaba con fascinación cuando ella leía en voz alta los pocos libros que había traído consigo, historias de tierras lejanas y aventuras marinas. A cambio, él le mostró sus creaciones secretas, mecanismos intrincados tallados en madera, pequeñas cajas musicales fabricadas con piezas descartadas, y le confesó cómo durante años había reparado anónimamente objetos que encontraba rotos en el pueblo, dejándolos sigilosamente donde sus dueños pudieran encontrarlos, su única forma de conectar con una comunidad que lo despreciaba. Mientras tanto, el sheriff Tanner organizaba partidas de búsqueda que convenientemente evitaban la cabaña de Elias, pues, según el testimonio tardío de su ayudante, Jason Miller, Tanner había sido informado del paradero de Anneliese el segundo día, pero decidió esperar, convencido de que cuando la encontraran, ella estaría tan deshonrada que no tendría más opción que aceptar su protección y eventualmente su propuesta matrimonial.
Lo que Tanner no anticipó fue que durante esas semanas de convivencia forzada nació entre Annalise y Elías un vínculo más profundo que la gratitud o la compasión. En sus cartas, ella describe cómo gradualmente dejó de ver la joroba, cómo los rasgos toscamente tallados de su rostro comenzaron a parecerle hermosos cuando se iluminaban con una sonrisa, cómo sus conversaciones se extendían hasta el amanecer, descubriendo en él una sensibilidad y una inteligencia que ningún hombre en su vida había mostrado. La situación cambió dramáticamente cuando un cazador que pasaba cerca de la cabaña escuchó la voz de una mujer cantando en alemán. Inmediatamente corrió al pueblo para informar que el monstruo tenía cautiva a la señorita extranjera. El sheriff Tanner, viendo la oportunidad perfecta, reunió a un grupo de hombres armados, incluyendo a Blackwood, Quinn y Weber, quienes tenían especial interés en silenciar a la única testigo de su crimen. Según el diario del Dr. Willoughby, quien fue obligado a acompañarlos para atender posibles heridos, Tanner anunció que liberarían a la dama y harían justicia al monstruo allí mismo, sin necesidad de juicio. La turba llegó a la cabaña al atardecer, momento en que Elias estaba ausente, habiendo ido a cazar para preparar la cena. Encontraron a Annalise sola, vestida con ropas limpias aunque remendadas, la cabaña ordenada y con pequeñas flores silvestres en un frasco sobre la mesa. Cuando Tanner declaró que venían a rescatarla, ella respondió que no necesitaba rescate alguno. Lo que siguió, omitido completamente de los registros oficiales, pero descrito detalladamente en varias cartas privadas, fue una confrontación donde Annalise acusó públicamente a Blackwood, Quinn y Weber de haberla atacado y robado, mostrando como prueba los moretones aún visibles en su rostro. También confrontó a Tanner, revelando que estaba al tanto de sus obsesivas observaciones, cortesía de la viuda Cooper, que la había advertido. La respuesta de los acusados fue inmediata y calculada. Blackwood declaró que la mujer había perdido la razón. Quinn sugirió que el jorobado había usado brujería para confundir su mente, y Weber, más directo, afirmó que cualquier mujer que prefiriera la compañía de un monstruo debía ser tan depravada como él. El reverendo Pierce, presente en la turba, comenzó a recitar pasajes bíblicos sobre la fornicación y los engendros del demonio. En medio del caos, Elias regresó, encontrando su hogar rodeado por hombres armados y a Annalise siendo arrastrada hacia el pueblo mientras gritaba en 2 idiomas, alternando entre súplicas y maldiciones. Lo que los registros oficiales describen como un intento de rescate heroico por parte del sheriff, las cartas privadas lo revelan como una brutal captura. Elías, intentando alcanzar a Annalise, fue golpeado repetidamente con culatas de rifles hasta quedar semi-inconsciente, luego atado y arrastrado por caballos hasta la plaza central del pueblo. Allí, el reverendo Pierce improvisó un juicio sumario, acusando a Elias de brujería, secuestro y perversión moral. A Annalise la encerraron en una habitación del hotel, custodiada por la esposa del reverendo, quien según su propio diario secreto le advirtió que si no denunciaba a Elías, la acusarían de ser su cómplice voluntaria, lo que significaría la horca para ambos. Durante esa noche, mientras Elías yacía sangrando en una celda improvisada en el establo, atado como un animal, llegó a Deadman's Creek un visitante inesperado. Gustav Reicher, el prometido abandonado de Annalise, había seguido su rastro a través del océano y el continente, movido no por amor, sino por orgullo herido. Según los registros de la Western Union, había enviado telegramas a todas las oficinas de diligencias del oeste, ofreciendo una recompensa sustancial por información sobre su paradero. Al llegar a Deadman's Creek y enterarse de los recientes acontecimientos, vio la oportunidad perfecta para reclamar lo que consideraba su propiedad y lavar su honor. Se presentó ante el sheriff Tanner como un respetable hombre de negocios alemán, mostrando documentos que probaban su compromiso con Annalise y cartas de su padre declarando que la joven sufría episodios de inestabilidad mental. Ofreció una generosa donación para la construcción de una nueva iglesia si le permitían llevarse a su prometida de regreso a la civilización. El sheriff, viendo una salida conveniente que además le reportaría el agradecimiento de un hombre adinerado, aceptó inmediatamente, ignorando las protestas del Dr. Willoughby, quien insistía en que la señorita Müller debía ser consultada. La mañana siguiente, el pueblo entero se congregó para presenciar 2 espectáculos: la humillación pública de Elias, quien sería exhibido en la plaza atado a un poste antes de ser expulsado del territorio, y la partida de la bella extranjera con su prometido en la primera diligencia. Lo que nadie anticipó fue la reacción de Annalise cuando vio a Gustav. Según múltiples testigos, su rostro perdió todo color y comenzó a temblar incontrolablemente. Cuando él intentó tomarla del brazo, ella retrocedió con tal horror que cayó al suelo. Fue entonces cuando, en un acto que desafía toda explicación racional según los estándares de la época, Annalise Müller se levantó, caminó directamente hacia Elias y declaró ante todos que prefería compartir su destino que regresar con el hombre que la había brutalizado en Alemania. El silencio que siguió
fue roto por la risa despectiva de Gustav, quien comentó en un inglés fuertemente acentuado que siempre había sabido que estaba loca y que ahora podía ver que también era una puta que se revolcaba con monstruos. La reacción de Elias ante este insulto marcó el comienzo de lo que los pocos testigos sobrevivientes describirían más tarde como el día en que el infierno visitó Deadman's Creek. Con una fuerza sobrehumana nacida de la rabia y la desesperación, rompió las cuerdas que lo ataban, agarró a Gustav por el cuello y lo levantó del suelo con una sola mano. El Dr. Willoughby escribió en su diario que nunca había visto tal transformación en un ser humano. El rostro habitualmente manso de Elias contorsionado en una máscara de furia primordial, mientras exigía que Gustav se disculpara con Annalise. Cuando el alemán, en lugar de disculparse, escupió en su cara, Elias lo arrojó contra la pared de la oficina del sheriff con tal fuerza que los testigos escucharon el crujir de huesos al romperse. El sheriff Tanner inmediatamente desenfundó su revólver, pero antes de que pudiera disparar, Annalise se interpuso entre él y Elias, gritando que todo era culpa de ellos, que eran ellos los monstruos, no el hombre al que intentaban matar. Lo que siguió fue descrito en las cartas como un momento de absoluta tensión, con la multitud dividida entre aquellos que pedían la muerte inmediata de Elias y quienes, impresionados por el valor de Annalise, comenzaban a cuestionar la versión oficial. El reverendo Pierce, temiendo perder el control de la situación, señaló a Annalise y declaró que estaba poseída, que el jorobado había corrompido su alma con pactos demoníacos. En ese momento crítico, la viuda Cooper dio un paso adelante y acusó públicamente a Blackwood, Quinn y Weber de ser los verdaderos criminales, confirmando la versión de Annalise sobre el ataque. El viejo Blackwood defendió a su hijo, acusando a la viuda de ser otra bruja simpatizante del monstruo. La tensión escaló cuando Quinn sacó un cuchillo y amenazó a la viuda, momento en que el ayudante del sheriff, Jason Miller, finalmente confesó que había visto a los 3 hombres contando monedas de oro manchadas de sangre la noche del supuesto secuestro. El caos se desató cuando Weber, viendo que estaban siendo descubiertos, apuñaló a Miller por la espalda y luego disparó contra la multitud, hiriendo al Dr. Willoughby en el hombro. El sheriff Tanner, en lugar de detener a los verdaderos criminales, apuntó su arma hacia Elias, declarando que todo era culpa suya y que terminaría allí mismo. Lo que no anticipó fue la reacción de varios mineros que, habiendo sido ayudados secretamente por Elias a lo largo de los años, reconocieron las injusticias perpetradas contra él. Según testimonios posteriores, al menos 7 hombres se interpusieron entre el sheriff y Elias, momento que Blackwood aprovechó para intentar tomar a Annalise como rehén, presionando un cuchillo contra su garganta mientras exigía paso libre hacia los caballos. Lo que los documentos oficiales describen como un trágico accidente, las cartas privadas lo revelan como un acto deliberado de maldad. Blackwood, al ver que no lograría escapar, decidió que si él caía, se llevaría a la alemana con él. Cortó profundamente, dejando que Annalise cayera al suelo mientras la sangre manaba de su cuello. La visión de Annalise desplomándose desató en Elias una furia tan primitiva que, según testigos, pareció crecer en estatura, su joroba momentáneamente olvidada, mientras se lanzaba contra Blackwood con la velocidad de un puma. Lo que siguió fue descrito como una carnicería. Elias rompió el cuello de Blackwood con sus manos desnudas, luego tomó su cuchillo y lo lanzó con precisión mortal contra Quinn, quien intentaba huir, acertando en la base de su cráneo. Weber disparó 2 veces, acertando a Elias en el hombro y el costado, pero esto no detuvo al jorobado, quien continuó avanzando como si las balas fueran picaduras de mosquito, hasta alcanzarlo y aplastarlo contra el suelo con una fuerza que dejó una impresión permanente en la tierra. El sheriff Tanner, viendo cómo Elias eliminaba a 3 hombres en cuestión de segundos, perdió completamente la compostura y comenzó a disparar indiscriminadamente, hiriendo a varios espectadores inocentes. Fue entonces cuando Gustav Reicher, que no estaba muerto sino gravemente herido, sacó un pequeño revólver oculto en su bota y disparó contra Elias, acertando en su pierna. Elias cayó de rodillas, momento que Tanner aprovechó para acercarse con intención de ejecutarlo. Lo que el sheriff no vio fue a Annalise, quien a pesar de su grave herida, había logrado arrastrarse hasta el cadáver de Weber y tomar su revólver. El disparo resonó en la plaza, y Tanner cayó hacia atrás con un agujero perfectamente centrado en su frente, mientras Annalise colapsaba nuevamente, el esfuerzo final agotando las pocas fuerzas que le quedaban. El reverendo Pierce, viendo la masacre a su alrededor, intentó huir, pero fue detenido por los mineros, quienes ahora, libres del yugo del sheriff, exigían respuestas sobre los fondos desaparecidos destinados a los huérfanos. Mientras el caos continuaba, Elias se arrastró hasta Annalise, tomándola en sus brazos mientras el Dr. Willoughby, herido pero consciente, intentaba desesperadamente detener la hemorragia. Según el diario del doctor, Elias sostuvo a Annalise mientras ella luchaba por respirar, susurrándole en el oído palabras que nadie más podía escuchar
lágrimas cayendo desde sus ojos hasta el rostro cada vez más pálido de ella. Lo que los registros oficiales describen como el momento en que los compinches de Elias llegaron para rescatarlo, el diario del doctor lo revela como la aparición de un grupo de nativos americanos con quienes Elías había comerciado durante años, trayéndoles herramientas reparadas a cambio de pieles y carne. Viendo la gravedad de las heridas de Annalise, el líder del grupo ofreció llevarla a su campamento, donde una curandera podría intentar salvarla con métodos que la medicina occidental desconocía. Elías, sin dudarlo un instante, aceptó la oferta y partió con ellos, dejando tras de sí un pueblo en llamas, pues durante la conmoción, las lámparas derribadas habían incendiado varios edificios, incluyendo la iglesia y la oficina del sheriff. Las semanas siguientes fueron descritas en el informe oficial como un periodo de reconstrucción tras un ataque indio, omitiendo completamente la verdadera naturaleza de los eventos. Gustav Reicher, recuperado parcialmente de sus heridas, regresó a Alemania llevando consigo una versión de los hechos que pintaba a Annalise como víctima de salvajes, ocultando su propia participación en los acontecimientos. El reverendo Pierce fue forzado a abandonar el territorio tras descubrirse sus malversaciones, y el nuevo sheriff, elegido entre los mineros, instituyó una política de tolerancia que transformó gradualmente a Deadman's Creek de un campamento minero hostil a una comunidad más abierta. Pero lo que realmente sucedió con Elías y Annalise permaneció como un misterio durante décadas. Fue solo a través de las cartas de un comerciante de pieles llamado Robert Jenkins, descubiertas recientemente en el ático de su bisnieta, que se reveló el destino final de la pareja. Jenkins, quien comerciaba regularmente con la tribu que había acogido a Elias, escribió sobre una pareja extraña que vivía en los límites del territorio tribal, un hombre jorobado y una mujer rubia cuya garganta mostraba una cicatriz que le impedía hablar pero no cantar, pues ocasionalmente entonaba canciones en un idioma extranjero que hacían llorar incluso a los guerreros más duros. Según Jenkins, la pareja era respetada por los nativos, quienes consideraban que ambos habían muerto y renacido, portando marcas sagradas en sus cuerpos, él en su espalda doblada, ella en su garganta silenciada. Vivían en una cabaña construida por Elías, rodeada de intrincados mecanismos de madera que captaban el viento para crear música, y pequeños juguetes que fabricaba para los niños de la tribu. Jenkins mencionó en su última carta sobre ellos, fechada en 1891, que Annalise había dado a luz a una niña perfectamente formada, a quien llamaron Hope, y que la familia había decidido partir hacia las montañas del norte, donde según las historias nativas existía un valle oculto donde los espíritus protegían a aquellos que habían sido tocados por la muerte y devueltos al mundo. La búsqueda reciente de registros en los territorios del norte ha revelado que en un pequeño cementerio cerca de la frontera canadiense existen 3 tumbas juntas con una única lápida grabada simplemente con las palabras «No eran monstruos, eran amados». Según el registro parroquial de la iglesia cercana, las tumbas pertenecen a Elias y a Annalise Thornton y a su hija Hope, quien vivió hasta los 87 años, nunca se casó, pero adoptó y crió a docenas de niños huérfanos o abandonados debido a deformidades o enfermedades, creando un refugio que durante décadas acogió a aquellos que el mundo rechazaba. Lo más sorprendente de este descubrimiento fue encontrar entre las posesiones preservadas de Hope un pequeño mecanismo de madera tallada, tan intrincado que ingenieros modernos han expresado asombro ante su complejidad, diseñado para tocar una melodía alemana cuando se le da cuerda, junto con un diario escrito en alemán e inglés que contiene la historia completa de sus padres, narrada por Annalise a través de notas escritas y completada por Hope con recuerdos de su infancia. En las ruinas de Deadman's Creek, ahora un pueblo fantasma visitado ocasionalmente por historiadores, aún puede verse en la pared de piedra que sobrevivió al incendio un tallado simple pero profundo, E y A entrelazadas dentro de un corazón, marcando el lugar donde por un breve momento 2 almas rechazadas encontraron en el otro lo que el mundo les había negado, verdadera humanidad. Los documentos que revelan esta historia fueron sistemáticamente ocultados por autoridades territoriales que prefirieron perpetuar la leyenda de un ataque indio antes que admitir que la verdadera monstruosidad residía en los corazones de aquellos que se consideraban civilizados y justos. La sangre que manchó la tierra ese día no fue derramada por salvajes, sino por hombres que usaban la ley y la religión como escudos para su propia depravación. En el viejo oeste, donde la justicia a menudo crecía del cañón de un revólver, fueron las manos deformadas de un hombre rechazado y la valentía de una mujer extranjera las que finalmente equilibraron la balanza, aunque el precio fue pagado con cicatrices que nunca sanarían completamente. Esta es la verdad que nunca quisieron que supieras, historias prohibidas del viejo oeste.